Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde esta señal de Radio Cañón 760 del cuadrante. Síganos en este espacio de ustedes. Radio Cañón contribuye a la creación de contenidos, usted toma la decisión y esta es la voz de la audiencia. 12:01. Saludo al ingeniero con mucho afecto, al colega Mejía. De regreso a la mañanera, después de su viaje en Colombia y Chile, en el Cono Sur, el presidente se refirió al asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República en Guerrero, Fernando García Fernández, y así lo expuso. Ya está la investigación en curso, está actuando la Fiscalía General de la República, se está avanzando en detener a los responsables, en castigar a quienes cometieron este crimen, y yo pienso que en unos días más la Fiscalía va a informar sobre este hecho. No quiero adelantar ninguna hipótesis, prefiero que sea la Fiscalía, tengo entendido, atrajo el caso, sean ellos los que den respuesta, ¿no? También se refirió a la violencia en el estado de Michoacán, el mandatario mexicano, y así lo expuso. No estoy de acuerdo, desde el principio lo he sostenido, en la creación de estas guardias civiles, autodefensas. Creo que fue un error que se cometió en su momento, que agravó más la situación. Ahora han habido casos en Michoacán, pero al mismo tiempo tenemos información de que de 6 meses a la fecha aproximadamente está bajando el número de homicidios de Michoacán. Esa fue la aseveración del presidente López Obrador. El 15 de septiembre se dará a conocer el costo del pasaje del Tren México-Toluca, que será inaugurado en una primera etapa el mismo día, ya bajo el mandato de la profesora Delfina Gómez en el Palacio de Lerdo. Pero quien particularmente asiste a ese evento también lo hará Alfredo del Mazo. En los temas de la mañanera, el presidente informó que la noche del 15 no invitará a la conmemoración del grito de la independencia a integrantes del Poder Judicial por una mala relación. Sin los presidentes del Poder Judicial y el Poder Legislativo, el mandatario López Obrador encabezó la ceremonia por el 176 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes. Dante Delgado señaló que el Movimiento Ciudadano es el único en cumplir con la ley y respetan los tiempos electorales, y descartó la llegada de Marcelo Ebrard. Así lo dijo. Participación de compañeras y compañeros que tengan deseos de... Incluido a esta. No, lo que pasa es que nosotros no podíamos estar esperando que sucediera en otras fuerzas políticas. En su momento estaremos lanzando la convocatoria. Ustedes saben que somos la única organización en este país que por procedimiento legal, constitucional, tenemos al menos el 50% de candidaturas sin afiliación y sin militancia. Es decir, y después de 2024, el futuro para el Partido Naranja queda ahí en la incertidumbre. La Comisión de Quejas del INE ordenó a Morena y las aspirantes Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez bajar propaganda que podría constituirse en actos anticipados. La coordinadora de los comités de la defensa para la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, nombró a Dan Augusto como coordinador político y a Ricardo Monreal en organización y enlace territorial. Hoy, por cierto, en unos 20 minutos, Claudia Sheinbaum visitará la Cámara de los Diputados. A las 12:30 arribará la doctora Sheinbaum a la Cámara Baja, donde aprobó por unanimidad el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal con el objetivo que los delitos sexuales
cometidos contra menores de edad no prescriban. Esa es una decisión importante porque se acabó el juego siniestro de los pederastas. Habrá penas inconmutables y purgarán de por vida cualquiera de estos sujetos depredadores que se mantengan en esa práctica. También aprobaron reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para evitar que los agresores de ellas vendan los bienes comunes cuando se separen por hechos de violencia. Una medida acertada. El Pleno del Senado aprobó reformas al Código Penal Federal para castigar hasta con 18 años de prisión a quien difunda, entregue, videograve, videos, indicios y hallazgos de cadáveres de menores de edad y mujeres. Los senadores Indira Kempis de Movimiento Ciudadano, Víctor Fuentes del PAN y Emilio Álvarez y Casa presentaron una iniciativa que reforma constitucionalmente para la segunda vuelta en la elección de presidente de la República, gobernadores y jefe de la Ciudad de México. Lamentablemente no alcanzará a esta próxima elección. Jaime Maussan aseguró que si el gobierno mexicano reconoce que estamos siendo visitados por inteligencias no humanas, será posible profundizar en la investigación sobre el fenómeno OVNI e incluso viajar a otros universos. Lo afirmó en la Cámara de Diputados como parte de la primera audiencia pública que nuestro país realiza en la materia. Estas fueron las palabras de Jaime Maussan. El futuro para nuestros hijos podría ser extraordinario si nosotros tenemos el valor de aceptar que estamos siendo visitados por inteligencias no humanas que vienen a la Tierra desde las profundidades del universo. Los vientos del cambio están soplando. La humanidad se encuentra ante un parteaguas de la historia. Reconocer que existen otras inteligencias no humanas en nuestro mundo, integrarnos al concierto del universo inteligente o continuar en un peligroso aislamiento que nos podría llevar hacia una verdadera crisis de nuestra civilización. La decisión está en nuestras manos. Palabras del doctor Jaime Maussan. El Pleno de la Cámara de Diputados recibió al cantante Pepe Aguilar como invitado de honor en el marco de la celebración del Día Nacional del Charro. El secretario de Salud jalisciense Fernando Petersen aseguró que no se analizan modificar la estrategia sanitaria en la entidad, esto pese al incremento de casos de COVID-19, en donde se registraron entre 300 y 400 casos de la semana. Esa es una recomendación general. Hoy el periódico The New York Times publica una nota importante. Gracias a la nueva vacuna de COVID de nueva generación, se volverán a salvar miles de humanos, pero los adultos de 65 años en adelante son los más susceptibles a enfrentar una crisis mayor ante una infección de la COVID-19. Por lo tanto, allá y aquí se recomienda no bajar la guardia a quienes superan los 65 años de edad. Y antes también, de acuerdo con el diagnóstico de enfermedades crónico-degenerativas. La edición del desfile por el 213 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia será un homenaje al bicentenario de la creación del heroico Colegio Militar en octubre de 1823. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que el abasto de chile, cebolla, jitomate para la preparación de los platillos tradicionales está garantizado. El Ayuntamiento de Tijuana evalúa cancelar un concierto de Peso Pluma tras recibir amenazas con narcomantas para que no se presente el 14 de octubre en el Estadio Caliente. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la confianza ciudadana hacia la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México creció un 16.7%, pasó del 32 al 48% al compararse con el 2019 del 2023. Un grupo conformado por miembros de 3 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas localizaron 2 fosas clandestinas con al menos 6 cadáveres en Tijuana. A través de sus redes sociales, los colectivos informaron que encontraron 5 cuerpos, algunos incompletos en la primera fosa, mientras que en el segundo punto se registró el hallazgo de uno de ellos. La línea de autobuses del Valle de Mezquital suspendió esta mañana su servicio por la presunta presencia de sujetos armados que estarían intimidando a conductores. Nueva amenaza y categórica. El transporte de los tramos Mixquiahuala, Progreso Tepatepec, Actopan, Ixmiquilpan se ve afectado al no registrarse una corrida de autobuses, que es la principal en brindar el servicio en la región.
En el Valle de México se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado con baja probabilidad de lluvias. Y el Estado de México, estas podrían acompañarse de descargas eléctricas. En la capital se espera una temperatura de 14 grados hasta 28 centígrados, mientras que en Toluca será de 5 a 7 grados y la máxima hasta de 25 grados. En la megalópolis, luego que la bancada del PAN en el Congreso local pidiera que se abra la línea 1 del metro, el jefe Martí Batres declaró que no coman ansias y señaló que se trata de una demanda de carácter político. Con una disminución del 50% en promedio, en agosto pasado, la Ciudad de México registró el punto histórico más bajo en la incidencia de todos los tipos de delitos respecto al mismo periodo del 2019, aseguró el gobierno capitalino. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó por la probable caída de ceniza en todo el territorio de la Ciudad de México, procedente del Popocatépetl. Se recomienda usar cubrebocas, evitar actividades al aire libre, cerrar puertas y ventanas, no dejar alimentos a la intemperie, tapar depósitos de agua, no verter agua sobre las cenizas y mejor recogerlas con escoba y recogedor. Tome nota de ello, y si no, vamos a propiciar un grave daño a las atarjeas. Ayer se reportó una balacera en las inmediaciones de la Terminal 1. Un hombre identificado como Héctor fue detenido luego de la balacera que se registró y está relacionado con el robo de camiones de carga en la zona de aduanas. Hasta el momento, las alcaldías que anunciaron ley seca con motivo de fiestas patrias son Ixtapalapa, Xochimilco y Tlalpan, 15 y 16 de septiembre respectivamente. Con motivo de las fiestas patrias, los centros de verificación vehicular suspenden su servicio el 16 para reanudarlo en su horario habitual el lunes 18, informó la Secretaría del Medio Ambiente, y por seguridad de los usuarios, el metro de la capital del país puso en marcha el operativo Cometa 2023 para evitar el ingreso de pirotecnia a las instalaciones de la red, principalmente durante el 15 y 16 de septiembre en el marco de las fiestas patrias. En lo internacional, Emma Coronel Aispuro, esposa del líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, recuperó su libertad después de ser sentenciada a 3 años de prisión, acusada por múltiples cargos relacionados con el narcotráfico. Me parece que esta es una concesión al sicario. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones señala que la frontera entre Estados Unidos y México fue la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo en el 2022. Son las 12:12 minutos. Siga con nosotros aquí en la señal de Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Este mes de septiembre, testamentario. Lo más importante, heredar a nuestras familias, es precisamente tranquilidad. Cuando ya no esté uno, no sabemos cuándo lo determina el universo, pero el objetivo de la campaña es fortalecer los lazos familiares y particularmente, audiencia, dar certeza a las familias y a todos los mexicanos en lo referente a su patrimonio. Vía telefónica agradezco a la doctora Laura Alejandra Curiel Acosta, quien es integrante del Consejo Directivo del Colegio de Notarios Públicos en Veracruz, notaria número 11 en la demarcación de Tuxpan, en Cerro Azul. Tome la llamada para Radio Cañón, que por cierto, doctora Laura Curiel, llega hasta Jalapa y cerca de Tuxpan. Le agradezco enormemente por tomar esta llamada a Radio Cañón 760 El Cuadrante, y buenas tardes para usted, notaria. Buenas tardes, mi querido Federico, muchas gracias por tu invitación. Pues aquí estamos, como tú lo dices, en plena campaña del mes del testamento. ¿Por qué es importante, notaria, asegurar ello y qué garantías ofrece a nuestros familiares cuando uno ya no esté aquí? Sí, mira, es muy importante porque obviamente, como tú lo dices, fortalece los lazos familiares y es un acto preventivo y también pues es un acto de amor, porque al final de cuentas pues vamos a dejar a nuestras familias pues con una tranquilidad y sobre todo certeza jurídica de lo que va a pasar después de que uno ya no esté en ese plano, ¿verdad? ¿Cómo se puede tramitar el testamento en este mes de septiembre, doctora Laura, por favor? Sí, claro que sí. Mira, este es un programa que se viene teniendo desde hace 21 años en México y bueno, con bastante éxito. Quiero decirte que es muy sencillo ir con el notario de tu confianza para únicamente llevas tu INE, tu CURP
Y bueno, obviamente es lo más importante es la entrevista que tengas tú con tu notario de confianza para que esa persona pues se pueda guiar y hacer la asesoría correcta. Es muy sencillo y quiero decirte que pues en Veracruz tenemos uno de los costos más baratos de todo el país, que está en 1,200 pesos nombrando herederos universales. Es uno de los tipos de testamento, pero ya en la consulta que tengan con su notario de confianza, pues les dirá exactamente qué es lo que requiere su caso especial. Existen diferentes tipos de testamento. Hay uno universal. Me interesa a la audiencia, particularmente quien escucha en Jalapa, que en el estado de origen de usted, doctora, es menor el costo que aquí en la zona metropolitana, más o menos 1,700, 1,800, pero ese es uno, el testamento universal. Están los legados. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de testamentos, doctora, por favor? Sí, pues bueno, es la herencia universal, pues obviamente es un programa de apoyo a la población, ¿verdad?, un poco más vulnerable, por eso está en ese costo, porque se quiere apoyar, por ejemplo, cuando una persona tiene un solo bien inmueble, o bienes, no solamente son inmuebles, es toda la masa hereditaria que pueden ser derechos, obligaciones, etcétera, propiedades, pero se puede dar a una sola persona, es decir, herencia universal, pues a una sola persona o a varias personas en partes iguales una propiedad. Ese sería el caso más común. Los legados ya entran fuera del programa, pues porque bueno, ya sería otra historia, ¿no? Ya es otro caso donde ya no entraría en la promoción, pero la promoción es en herencia universal. Importante este último tema. Ahora, notaria, se infiere o se comprende que durante este mes los horarios de atención se ampliarán, también se reducirán los costos para otorgar testamentos o brindar una asesoría en materia testamentaria a quien así lo requiera. Así es, de hecho, bueno, nosotros en Veracruz al menos estamos no cobrando honorarios por la asesoría, precisamente para que la gente se vaya con toda la información y que pudieran en un momento dado tomar la decisión, ¿verdad? Pero no se están cobrando honorarios por la asesoría y sí se amplían en algunas notarías los horarios, casi en todas en el estado de Veracruz. No obstante que contar con un testamento pues ofrece certidumbre a nosotros, padres de familia, seguridad al patrimonio familiar. Lamentablemente, notaria, a la fecha todavía se percibe en la República Mexicana una débil cultura testamentaria. Es muy débil, efectivamente, y por eso los esfuerzos del gobierno federal y los estatales, por precisamente impulsar toda esta campaña para que la gente pues se dé cuenta que aparte de ser un acto preventivo, fíjate que tenemos alrededor del 19% de cultura testamentaria en el país. Es decir, nada, es muy, muy, muy bajo. Ahora, ya contando con este instrumento que nos ofrece certidumbre, notaria, ¿qué ocurre, por ejemplo, si no se llega a notificar a nuestros hijos de esta condición? ¿Existe un plazo fatal, comprendo, para ello, o nombrar a la albacea? En fin, quisiera que nos explicara sobre esto o profundizar pues en lo que usted domina, notaria, que es la cultura testamentaria. Sí, bueno, una vez que se dicta el testamento, una vez que ya tenemos el testamento, el procedimiento es el siguiente, Federico. Una vez que hay testamento, si nosotros no decimos, obviamente sería pues que se va el patrimonio intestado. Quiere decir pues que como no dijimos nuestra voluntad, pues la ley suple la voluntad y entonces pues en el Código Civil se establecen las reglas cuando no existe testamento. Habiendo testamento, después del otorgamiento del testamento y obviamente después del fallecimiento de las personas, esa es una duda que mucha gente tiene también a veces, ¿qué sucede o cuándo transmiten sus bienes? Posterior al testamento y una vez fallecida la persona, pues hay que abrir un juicio sucesorio testamentario para poder definir pues que se haga la declaración de herederos, etcétera, y poder continuar con el juicio y hasta llegar a la adjudicación de bienes. Entonces es muy importante también este dato porque a veces pensamos que el testamento es automático y no es así. Únicamente el testamento lo que hace es dar certidumbre de a quién o para quién van a ser los bienes de nuestra propiedad después de nuestra muerte. Porque existe también, notaria, la posibilidad de no notificarse o no darse el reclamo de la herencia, que los bienes pasarían directamente, explíquenos esto por favor, a la beneficencia pública. Así es. Sí, bueno, ya es después de ciertos años, la ley contempla
15 años, algunas otras varían, pero la regla son 15 años, que prescribe el derecho para poder tramitar ya la sucesión. Obviamente, pues ya es un tema un poquito más profundo, habría que estudiar el caso concreto, pero esa sería la regla general. Y bueno, sí, pudiera efectivamente la beneficencia pública pues detectar esos bienes. La verdad, Federico, es poco probable, siempre hay parientes pues más cercanos o lejanos que de alguna manera pues están pendientes, ¿verdad?, de alguien. Pero bueno, son casos muy remotos, Federico. Lo importante aquí es sí que fomentemos esta cultura del testamento, es muy importante porque precisamente da certeza y además da paz social, también genera paz social, puesto que cuando hay pleitos, pues los pleitos familiares son un poquito más complicados, ¿no? Son más emocionales, hay sentimientos pues que están dentro de los pleitos y esto genera pues muchos problemas. Quiero decirte que en los tribunales, en promedio el 70% de conflictos que están en tribunales son en materia familiar. Entonces ya te imaginarás la magnitud y la importancia de la campaña. Para usted una llamada de la audiencia, lo cual nos da mucho gusto. Además, se ubica en la entidad vecina a la de usted y al norte de Veracruz. Es José Esteban Cisneros, desde Reynosa, Tamaulipas. Le pregunta a la doctora Laura Alejandra Curiel Acosta, quien es notaria número 11 de la demarcación de Tuxpan, Veracruz, en la ciudad de Cerro Azul. Le pregunta, notaria, José Esteban Cisneros de Reynosa, ¿es mejor una donación cuando hay un problema de juicio testamentario? Sí, bueno, lo que pasa es que la donación, gracias por la pregunta, la donación es obviamente en vida, es un acto translativo de dominio que es en vida, es decir, hay la voluntad del donante y del donatario pues de dar y de recibir, y obviamente es otra naturaleza. Efectivamente sí tiene muchas ventajas la donación, siempre se recomienda que sea con la cláusula de reserva de dominio de quien está donando, pues para dar esa certeza de que muchas veces la gente dice, pues no me vayan a sacar de mi casa, ¿verdad? Se lo doy a mis hijos, la vida cambia, circunstancias cambian y puede ser así. Definitivamente sí, la donación es una figura muy, muy buena jurídica en México y bueno, habría que aprovecharla. El testamento también es bueno, es que cada caso concreto es diferente, habría que estudiar su caso, ¿verdad? Pero el testamento, pues sí, lo que nos da es esa certeza después de nuestro fallecimiento. Obviamente en vida podremos hacer muchas cosas, ¿no? Finalmente, agradeciendo su disposición, doctora, notaria, desde la puesta en marcha del mes del testamento, me parece que se remonta ya por el 2001, 2002, o ya nos dirá usted, ¿cree que el mes del testamento contribuya a esa cultura de la prevención, a crear mayor conciencia entre nosotros? Y una pregunta final, doctora, es... ¿vale la pena que dejar o dar herederos la herencia en vida o no? Por su experiencia notaria, quisiera nos dé su opinión. No, mira, hay muchos casos en que es mejor esperar y por eso la importancia del testamento, porque hay muchas circunstancias. Cuando tú donas, ya estás transmitiendo la propiedad, ya no vas a poder de manera individual o porque tú quieres pues hacer, por ejemplo, una hipoteca, si necesitas un préstamo, y pues, ya no tienes esa libertad porque ya sale de tu propiedad. Entonces, por eso decía yo, cada caso concreto es diferente y cada caso tendría que estudiarse pues a fondo, ¿verdad? Por eso es importante la asesoría con el notario de su confianza. Es muy importante para dar la opinión correcta. Y finalmente, doctora, ojalá que en la mayoría de los casos las propiedades pues quedan libres de embargos, porque pues esto se afecta y eso ya es la responsabilidad de cada uno de nosotros. También esa sería una recomendación puntual de usted para la audiencia que le escucha aquí en Radio Cañón. Sí, claro, es la invitación es a que le pierdan el miedo a preguntar y acercarse a su notario de confianza, que le pierdan el miedo, no estamos cobrando honorarios por la asesoría y resolveremos todas sus dudas, todos estamos muy dispuestos en esta campaña, contribuyendo con el dinero federal y con los gobiernos estatales para crear esta cultura de paz. ¿Algún comentario, doctora Laura Alejandra Curiel Acosta, que desea agregar para la audiencia de Radio Cañón, que le escucha por igual en Reynosa, Tamaulipas, en su estado, en su entidad de origen, allá en Veracruz, en la capital del país y en la República en lo general? Adelante, doctora. Sí, pues gracias por la invitación, gracias por este espacio para poder hablar de este tema tan importante y quitarnos tabús.
Federico, sobre todo en el sentido de que mucha gente dice, no quiero hacer mi testamento porque si no me estoy muriendo, o me voy a morir, o hay situaciones. Hay que quitarnos un poquito de esas creencias, ¿verdad? Y abonar a la cultura del testamento, que es tan importante en nuestro país. Y pues agradecerte, Federico, y saludar a toda tu audiencia, que es bastante. Gracias, doctora, por tomarnos la llamada telefónica. Fue la doctora Laura Alejandra Curiel Acosta, notaria de la número 11 en la demarcación de Tuxpan, Veracruz, con sede allá en Cerro Azul. Buenas tardes para usted, notaria. Son las 12:27. Ahí queda pues Radio Cañón informando a ustedes acerca de la nueva cultura testamentaria. Desde luego la decisión de ustedes, y le agradezco mucho a la audiencia. Qué gusto saber que en Reynosa está presente Radio Cañón 760 del cuadrante. 12:27. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:30. Vamos a platicar ahora en temas de la capital del país, aquí en la Ciudad de México, con la legisladora Circe Camacho Bastida, quien es la presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso, en el segundo Congreso de la ciudad. Le agradezco, diputada, por tomar la llamada para Radio Cañón 760 del cuadrante, y buenas tardes para usted. Hola, buenas tardes, Fede, ¿cómo te encuentras? Gracias por tomar la llamada a la audiencia y a este reportero. Preguntarle, presidenta diputada, acerca de del Congreso que aprueba la reforma a los artículos 138, 140 y 141 de la Ley de Salud Local. Esto es importantísimo en materia de donación de órganos y tejidos, para que esa práctica, presidenta diputada, pues ya no tenga un carácter discrecional. Sí, es correcto. O sea, la finalidad de prácticamente este dictamen es tener la posibilidad de que no haya pues un tráfico de órganos, de que no haya una discrecionalidad para la donación de órganos, y de que podamos avanzar en, ¿cómo podría decirlo? Podamos avanzar en la consolidación de la decisión de las personas en la donación de órganos, que ya no sea a través de los familiares esta decisión, y que se pueda expresar pues finalmente la decisión de cada uno de las personas en nuestra capital, si quiere o no pues ayudar a salvar otra vida. Sabe, presidenta diputada, porque lamentablemente se nos ha informado por parte de la audiencia sobre el tráfico ya no de cuerpos, de cadáveres o hasta fetos que luego aparecen en morgues de universidades privadas. Como esto forma parte de la denuncia periódica de nuestra audiencia, presidenta diputada. Sí, es correcto. O sea, eso es algo que por mucho tiempo se ha negado, pero que está sucediendo. Que en la desesperación de obtener un órgano, muchas personas se han ido pues al mercado negro a obtenerlos, y eso ha generado pues que haya muchas más complicaciones en la seguridad pública de nuestra capital, ¿no? En donde personas que no estaban en riesgo, que no murieron, ni mucho menos, pues tengan que vivir las consecuencias del tráfico del mercado negro. Ahora, el tráfico de estos órganos, presidenta, sin apegarse a los protocolos rigurosos de salubridad, pues pone en riesgo a todos. Es correcto, claro, por supuesto, todos podemos ser víctimas de esta situación en cualquier momento. E insisto, pues no son los que están en una situación compleja de salud los culpables, sino al final del día los que se prestan para llevar a cabo este tipo de acciones con tal de pues cumplir con una necesidad básica que es la salud. Pero mira, esto también nos lleva a otro marco, que es cuando los familiares no quieren donar los órganos pese a que hay una posibilidad de donarlos. Y esto pues ayudaría a que las personas que tengan esa voluntad pues se pueda ser respetada completamente y pueda salvar vidas, y no necesariamente a través de pensamientos, de sentimientos, se pueda limitar a que otras familias puedan gozar de una salud plena. Ahora, presidenta diputada, platíquenos, en esta ocasión, amigas y amigos de la audiencia,
conversamos, Radio Cañón 760, con la presidenta de la Comisión de Salud en la Ciudad de México en el segundo Congreso, la diputada Circe Camacho Bastida. Respecto, ese es un tema importante, al tipo de penalidad privando de libertad a quien le ejecuta esta violación a la ley, y las multas, ¿hasta cuánto ascenderían? ¿Cuántos años inconmutables de prisión? Entre otras cosas, presidenta diputada. Recuerda que nosotros ahorita trabajamos un dictamen que gira alrededor del tema de salud pública. Por supuesto, la Comisión de Seguridad tendrá que trabajar los temas penales, el de justicia, etc., porque son diferentes aspectos los que se tendrían que ir cambiando, pero este es el primer paso para poder ir consolidando una transformación en cómo se ve la donación de órganos, en el procedimiento de la donación de órganos y también en que haya métodos electrónicos mucho más eficaces para la salud pública con respecto a este tema. Pero todo el tema penal tiene que ver con otras comisiones que en su momento tendrán que trabajar todo este procedimiento. Totalmente de acuerdo. Ahora, la reforma ya fue publicada en el Diario Oficial o en la Gaceta Capitalina. ¿Aún no hay una fecha? No, todavía no hay una fecha, pero ya nada más estamos a la espera. La verdad es que eso ya es mero trámite. Una vez que pase en el Congreso de la Ciudad de México, ya solo está en manos del gobierno de la Ciudad de México para que la pueda publicar. Mientras tanto, seguirán los trabajos de comisiones para asegurar su viabilidad, diputada, ¿y en qué tiempo considera se cierra todo este proceso para su ejecución? Nosotros ya cerramos este proceso, ya nada más es un tema de la publicación y en realidad los diputados y diputadas tendrían que estar ingresando a alguna iniciativa con una propuesta con los temas que tú trataste, o pueden ser también propuestas ciudadanas que llevan su propio proceso para que se trate el tema penal, pero nosotros habremos culminado con el procedimiento para concretar esta iniciativa que es del diputado Mercado como un dictamen y por lo tanto una ley. Me indicaba aquí el coordinador del programa, el colega Mejía, que si hay una cultura para donación de órganos, si hay una media de población que los demanda, si pudiéramos, diputada Circe Camacho Bastida, agregar o responder a estos temas. No te entendí, se te cortó. No, de acuerdo con nuestro coordinador de información, nos pregunta, plantee a la diputada si en la Ciudad de México existe una media, un número de capitalinos quienes demanden en este momento la entrega de un órgano vital para su sobrevivencia. Sí, claro. Tenemos ahorita, tan solo en la capital, en el Registro Nacional de Trasplantes, existen 20,000 receptores en espera de un trasplante. No es poca cosa. Son, por supuesto, estamos hablando no solo de 20,000 o un poco más de 20,000 personas esperando, sino de 20,000 familias que están teniendo la esperanza de que su vida familiar vuelva a tener una dinámica sana y sobre todo plena. Esto es importante y viene con relación, presidenta diputada, a que el próximo 26 de septiembre se conmemorará el Día Nacional de la Donación y trasplantes de órganos. No sé si para esa fecha ya la ley quede como tal, quede publicada en la Gaceta, pero de ahí el tema que le planteamos, nos responde usted con casi 21,000 personas en espera de un trasplante de órgano, y ahí está, en todo caso, presidenta diputada, el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos, que se conmemorará el próximo 26 de septiembre. Es correcto. O sea, nosotros esperamos que para esa fecha ya esté publicado y que la esperanza de todas estas familias pueda ser recuperada y podamos avanzar, sobre todo en el fomento a la donación de órganos. Solo en el tema del riñón, que ocupa el primer lugar en esa condición, me lleva a preguntarle finalmente, presidenta diputada, si existe
o le han informado, porque tampoco usted es médico ni la directora del Hospital General, pero sí hay alguna información respecto a la lista de espera para trasplantes en la Ciudad de México? No, la información que tenemos es lo que se ha trabajado con la Secretaría de Seguridad, de Salud Pública de la Ciudad de México, pero es lo único a lo que hemos tenido acceso. Recuerda que la iniciativa fue presentada por el diputado Mercado, y él tiene también todo un sustento e información que pudo trabajar con la Secretaría para presentar su iniciativa de ley. Y con base en la información cruzada de estas dos partes, nosotros pudimos abonar para la consolidación del dictamen y después logró que se votara a favor para que fuera una ley. Le agradezco, presidenta diputada, por aceptar esta comunicación con Radio Cañón. Le vamos a seguir consultando, por lo menos de aquí al próximo 26 de septiembre, algún elemento que desea agregar aquí en su audiencia del 760 Radio Cañón. Bueno, lo único que yo quiero invitar es a todas y todos, en nuestras manos está pues poder salvar la vida de miles de familias en nuestro país y en la capital, y creo que necesitamos ayudar al gobierno a dar a conocer esta información para que más personas podamos donar órganos y otras personas puedan tener esperanzas de vida, ¿sí? Una vez que nuestros familiares o nosotros mismos no podamos estar presentes en este plano, ellos tengan la posibilidad de tener felicidad a lo largo de su vida. Y los órganos, pues, cuando ya no estamos en este mundo, ya no nos son útiles, y necesitamos hacer conciencia de forma comunitaria de poder ser donantes de órganos. Gracias, diputada, por atender esta llamada de Radio Cañón 760. Muchas gracias y buenas tardes para usted. Gracias, hasta luego. Son exactamente las 12:40. Entonces vamos a hacer esto más claro. Cada vez que se dispone de un órgano de donante fallecido, se informa a la UNOS, ahora les explico, y de ese modo puede asignarle el órgano a una persona de la lista de espera. El sistema informático aplica métodos complejos para determinar cuál es la persona más idónea para el órgano donado. Entonces, vamos a ver y la entrega de órganos, cómo funciona esto, para que usted por lo menos tenga esté al tanto, pues, del proceso de entrega, recepción para los órganos. Son las 12:42 y la lista de espera, infortunadamente, cada vez es mayor. Y el tema de prevención, aunque es difícil aquí proponerlo, pero sí que nos quede muy claro. Para el segundo trimestre del 2021, repito, los ciudadanos en espera de entrega de órganos, pues ya alcanzaban una cifra superior a los 20,000, y lamentablemente esto no se ha logrado revertir. En el 2021, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y la Universidad Autónoma del Estado de México dieron a conocer material audiovisual para la comunicación y promoción de la donación, pero aún falta algo más. La importancia finalmente de la donación y el trasplante radica en que permite que a una persona con padecimiento irreversible, es decir, quien tiene una enfermedad crónico-degenerativa, pueda mejorar su condición y calidad de vida. Y en algunos casos representa la única vía para conservar eso, lo más sagrado, la vida. Son las 12:42. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:44. En tiempos recientes se mencionaba a Juan Ramón de la Fuente como relevo de Marcelo Ebrard en la Cancillería. No fue así. Él concluyó sus 3 años y medio como representante ante ONU y regresa como mentor de la máxima casa de estudios. Sobre este tema estamos enlazados
con el doctor Tomás Caparroso, quien es editor aquí en Radio Cañón 760. Doctor Tomás Caparroso, qué gusto saludarte. Buenas tardes, te escuchamos, adelante. Hola Federico, buenas tardes. Yo creo que ha sido un éxito saber que nuestro ex rector, que nunca se ha ido, Juan Ramón de la Fuente, regrese a la Facultad de Medicina y a su asesoría en la UNAM. Es un rector reconocido y exitoso, con 2 periodos muy buenos, y toda la vida yo lo conozco desde la prepa, un extraordinario estudiante. Ahora, él enfrentó, en alguna ocasión lo comentaste aquí, doctor Caparroso, esa crisis del 99, en la que fue el primero en pedir el no empleo de la fuerza, como algunos sectores lo proponían en un momento difícil de la UNAM. Así es, él es un hombre que dialoga. Yo lo conozco desde que fue presidente de la Sociedad de Alumnos del CUM, con él estuvimos juntos, yo participé con él en la planilla, y siempre ha sido un estudiante que dialoga. Su papá era un gran reconocido psiquiatra y él es igual, y saben que el diálogo es la mejor forma para llegar a acuerdos. Entonces él es un hombre que busca el diálogo, y por eso llegó a la rectoría, porque busca diálogo. Pero otros grupos en medio o inmersa la UNAM en la sucesión de rectoría piensan que Juan Ramón de la Fuente no solamente regresa a ocupar una banca como académico, lugar que le corresponde, sino hay algo más, doctor Caparroso. Yo creo que él tiene que ahorita regresar a hacer sus cosas en la UNAM, y en el momento que él considere, pues estará en posibilidad, pero será, yo creo que tiempo posterior. Como tú sabes, ahorita su alma, su tiempo tiene que estar en atención a lo que viene en la UNAM, porque su opinión va a ser y debe de ser tomada en cuenta por su exitosa gestión como rector por 2 periodos y por la magnífica legado que dejó en la UNAM. Incluso en el equipo de fútbol lo hizo campeón 2 veces. Es un Puma natural que ha nacido, se ha creado ahí, y es de su papá y su mamá. Son 2 distinguidos universitarios que también fueron muy exitosos en la UNAM. Y él es un auténtico Puma, nacido en la universidad desde joven, desde niño, y siempre cerca de su alma mater. Si nos remontamos a los tiempos en que el doctor de la Fuente asumió rectoría, doctor Caparroso, pues se enfrentó ahí a Alejandro Echeverría, el Mosh, a un grupo un tanto radical que lo confrontó, pero te preguntaría, doctor Caparroso, en esa crisis que mantuvo a nuestra máxima casa de estudios paralizada durante un buen tiempo, y que le permite al doctor de la Fuente arribar a esa posición, ¿qué caracterizó su rectorado? Yo creo que sobre todo por el diálogo. Recuerda que él llega a Ciudad Universitaria con su querido amigo Federico Reyes Cerole, entra al campus con él una vez que logra que la Junta de Gobierno lo seleccione como rector por su gran capacidad, por la obra tan extensa que ya tenía más de 2 libros, 2 doctorados, uno en México y uno en la Clínica Mayo en Nueva York. O sea, con un historial. Recuerda que para ser rector se requieren pues muchos blasones reconocidos y no honoris causa, sino realmente estudios que él haya realizado. Tiene 3 estudios ahorita muy avanzados sobre la conducta de los jóvenes y de la gestión de los jóvenes ante los futuros que tenemos inmersos, como es todo la inteligencia virtual y la nueva inteligencia que estamos teniendo en materia de cómputo. Él está muy ligado a MIT también. Entonces va a ser muy útil sus consejos a la Junta de Gobierno, como seguramente al futuro rector. Doctor Tomás Caparroso, finalmente alguna novedad respecto a cómo se mueven en este momento los momios, pero no momios, más bien la voluntad universitaria, toda vez que a través de medios impresos, medios electrónicos, con tu oportuno análisis, conocemos gradualmente a quienes aparecen como posibles sucesores de Enrique Graue. Me gustaría más bien la opinión tuya, no se vale entrevistar al que te entrevista,
Pero yo creo que todos los que están en la lista, acuérdate que el día 18 de este mes viene el primer corte, a ver cuántos quedan. Seguramente la lista de 17 se va a reducir a 10 y esperemos que los mejores universitarios se queden en esa lista, los que tengan merecimientos académicos y hayan tenido mando en la UNAM, que es muy importante, que ya conozcan lo que es mandar, y algo que dejaría yo como punto diametral, que conozcan y que sepan cómo defender la autonomía universitaria, que sepan defender a nuestra universidad de cualquier intento de acecho que tengan con intereses aviesos, que los va a haber, para intentar pasar sobre la universidad. Doctor Tomás Caparroso Franco, editor político internacional de este espacio informativo, muchas gracias por la intervención y buenas tardes. Sí, gracias por el espacio y saludos a ustedes. Gracias al doctor Tomás Caparroso, son las 12:51. México, pese a informes del exterior, mantendrá un crecimiento superior al de Estados Unidos durante los próximos 4 años. El crecimiento del PIB de México superará al de Estados Unidos. Después de la recuperación de la crisis sanitaria de la COVID-19. Los analistas lo atribuyen al dinamismo del consumo y particularmente el nearshoring, mientras que en Estados Unidos se espera un menor desempeño por la restricción monetaria. Y esto puede explicar a ustedes el porqué del peso duro, una moneda dura, a diferencia de otros sexenios. Son entonces factores exógenos los que le ofrecen estabilidad a la moneda mexicana. Y escuche usted también, derivado de la puesta y desarrollo de parques industriales, esto atrae al nearshoring inversiones por casi 1.900 millones de dólares para los próximos meses, aunque faltan los terrenos adecuados para ello. Lamentablemente, este 2023 no es un año favorable al territorio nacional por la sequía que se observa en diferentes entidades del país. Por ejemplo, ayer en el estado de Zacatecas, la Secretaría de Salud advertía, la Secretaría de Agricultura advertía a los titulares del hato ganadero sobre la necesidad de rematar sus cabezas ante esa sequía. Caso contrario, la naturaleza se la cobraría. Y es un año crítico para Zacatecas en este tema de una prolongada sequía. Y derivado de ello, y el cambio climático, Centroamérica es ahora un natural exportador de mano de obra hacia la Unión Americana, solo que el problema se acentúa en la franja fronteriza, donde ustedes podrán ver solo en Tijuana, en la proximidad de San Diego, a miles de migrantes varados, por lo que de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, como se apuntó al iniciar este espacio informativo, se considera a esa franja fronteriza, la estadounidense y mexicana, como la más peligrosa del mundo. Esto debe obligar a los diferentes niveles de gobierno a sentar una mayor presencia y enfrentar abiertamente al crimen organizado. Lamentablemente, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahora en la Terminal 1, vuelve a ser un centro de incertidumbre ante los disparos que se generaron el día de ayer. Esto orilló a 2 turistas, personal del aeropuerto, pues a ocultarse donde alcanzaban a hacerlo. Y esto en el momento en que la administración del aeropuerto recae ya en el sector castrense. Vamos a recordar, el nuevo gerente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es de extracción militar, y esto nos llevará a comprender la exactitud de militar, quiere decir un almirante del ejército, y se trata del vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, quien fue nombrado el pasado 8 de julio
al frente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es un militar con una amplia trayectoria en temas de seguridad. Y su principal tarea es contener el narcotráfico que ahí se llegó a predominar. Este almirante, ese marino, relevó a Carlos Morán, inmerso en una gestión de polémicas o de claroscuros. Los usuarios denunciaron retrasos de vuelos y pues una falta de operación ante las saturadas instalaciones como es la terminal, el aeropuerto 1. Y esto lamentablemente ha propiciado incidentes de aviones quienes se ven obligados a abortar el aterrizaje debido o derivado de una experiencia. Pues esa es la responsabilidad del almirante, del vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño. Poner orden ahí en una plaza que ya está muy contaminada por el tema del crimen organizado. Otros datos sobre Carlos Vizcareño: es de formación académica en la Escuela Heroica Naval, hay que resaltarlo, y además tiene en su haber, entre otras cosas, el ser piloto aviador retirado. Un piloto aviador retirado, quien conoce mejor que nadie, y vamos a buscarlo, por cierto, fue también jefe de estudios e instructor de vuelo en la Escuela de Aviación Naval allá en las Bajadas, Veracruz, y también se desempeñó como comandante de escuadrón aeronaval en el 4º Escuadrón Aeronaval de Baja California Sur. Le sobra experiencia y bajo su administración nunca más debe generarse una situación que llevó a la histeria, con justificada razón, a los pasajeros en el Aeropuerto Internacional Terminal 1 de la Ciudad de México. Además ha recibido reconocimientos internacionales como el Mérito Docente Naval, entre otras cosas, y como piloto aviador calificó como comandante en diferentes tipos de aeronaves, en los Learjet, en la Flight Safety de Wichita en Kansas, en el Big Craft Bonanza. Son los que ha tripulado el actual titular del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hasta aquí, en Radio Cañón 760 en su espacio meridiano. Gracias, ingeniero, por tu apoyo. Gracias al colega de Mejía. Continúen en esta programación variada, incluyente y plural, solo en el 760 del cuadrante. Cuídense. Buenas tardes. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.